Bien, estimados y estimados alumnos, espero que hayan tenido un buen feriado. Bueno, estamos recuperando las clases que nos correspondía el día domingo y que me comentaba el doctor que querían que las retomemos el día de hoy, así que vamos a tomarle el día de hoy y vamos a conversar sobre esta nueva unidad dentro de este módulo de la metodología para la motivación de los actos administrativos y nos vamos a ir al ámbito judicial. Y en el ámbito judicial vamos a comenzar hablando sobre la motivación en la jurisprudencia. ¿No es cierto? Por un lado hemos visto cómo se motivan los actos administrativos en el ámbito justamente de la emisión de resoluciones, los elementos que habrá que considerar de conformar con el Código Orgánico Administrativo, hemos visto doctrina, hemos visto también algunas referencias un poco cercanas a lo que vamos a ver en esta unidad sobre la jurisprudencia. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la motivación en la jurisprudencia. Recordarán que en las clases pasadas, justamente sus compañeras decían, doctora, pero ya hay el fallo de la Corte Constitucional sobre este tema y me parece que se lo debería observar, aun cuando sea para fallos, también en el ámbito administrativo en la emisión de resoluciones. Entonces, todo eso lo vamos a ver a partir del día de hoy. Perdón, lo retomaremos el domingo y así sucesivamente. Y vamos a comenzar en primer lugar con la sentencia 1158-17-EP21. Vamos a ver por un lado sentencias de la Corte Constitucional, pero también sentencias de la Corte Nacional de Justicia vinculadas justamente con el tema de la motivación. Entonces, lo primero que tenemos que señalar en relación con este fallo, y yo me he permitido tomar solo algunos párrafos de los fallos en la parte más destacada que tenga que justamente ver con el objeto de esta clase, y vamos a comenzar a analizar cuál es el alcance de la garantía de motivación. Vimos en las clases anteriores justamente que respecto de la falta de motivación de un acto administrativo, nosotros como abogados, si estuviéramos defendiendo a un administrado, teníamos dos opciones, o bien podríamos plantear un recurso de apelación planteando la nulidad por falta de motivación, o bien podríamos plantear una acción de protección por violación al derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Cualquiera de las dos opciones tenemos. Entonces, justamente esto parte de que, al amparo de lo que establece justamente el 76 de la Constitución, la motivación es una garantía del derecho al debido proceso. Entonces, la Corte Constitucional, en varios de sus fallos, entre estos al que hago referencia, señala, por ejemplo, en el párrafo 21 de esta sentencia, esta Corte ha establecido que en un Estado constitucional la legitimidad de las decisiones estatales no depende solo de quién las toma, sino también del por qué se lo hace. Todo órgano del poder público tiene no solo el deber de ceñir sus actos a las competencias y procedimientos jurídicamente establecidos, que vendría a ser la legitimidad formal, sino también el deber de motivar dichos actos, fundamentarlos racionalmente, que es la legitimidad material. Entonces, efectivamente, hemos visto cómo cuando analizábamos, por ejemplo, un acto administrativo, que es lo que primero debemos ir viendo como si quisiéramos impugnarlo, es justamente factores a los que hace referencia la Corte Constitucional sobre la legitimidad formal. Por eso dice competencia. Decíamos que uno de los primeros elementos que vemos es si es que la persona, la autoridad que emitió el acto administrativo, lo hizo con competencia o no. Entonces vemos las competencias, vemos el procedimiento, obviamente si se observó el procedimiento establecido, si es un procedimiento ordinario, por ejemplo, en el Código Orgánico Administrativo, si es un procedimiento sancionatorio, de igual manera, o si es un procedimiento disciplinario en el ámbito de los funcionarios públicos, pues la LUCEB o la reglamentación que fuera pertinente. Pero justamente está bien hacer la legitimidad formal que habrá que revisar justamente al expedirse pues en este caso las decisiones estatales que vienen a ser los actos administrativos. Pero adicionalmente nos señala la Corte que no solo es suficiente lo relativo a las competencias, al procedimiento, sino a esto que hemos venido hablando en todas las clases sobre la motivación y sobre su fundamentación racional, este tema de la racionalidad que también en clases pasadas lo comentábamos respecto de las diferencias entre la racionalidad y lo razonable. Y esto la Corte lo denomina legitimidad material. Entonces,
continuando con esta línea de análisis, pues la Corte Constitucional en su párrafo 22 manifiesta que la motivación de un acto de autoridad pública es la expresión oral o escrita del razonamiento con el que la autoridad busca justificar dicho acto. Bueno, sabemos que en derecho administrativo pues no es suficiente una expresión de naturaleza oral, porque, por ejemplo, si es que hubiera la decisión, por ejemplo, de destituir a un funcionario público y no se llega a materializar en un acto administrativo, lo que tenemos es un hecho administrativo. Podríamos calificarlo de esa manera si, por ejemplo, la autoridad le dice, usted está destituido, ¿no es cierto? Simplemente lo dice de esa manera. En máximo podría tal vez decir usted está destituido porque ha incumplido sus funciones. Pero eso no le podemos dar la categoría de un acto administrativo, ¿no? Porque obviamente ha sido una expresión oral y que surte efectos jurídicos inmediatos. Seguramente le dice a la persona de seguridad, por favor, saque a tal funcionario porque incurrió en una falta, se le destituye o yo qué sé, se le hizo un sumario administrativo y en lugar de notificársele con el acto administrativo, se le pone en conocimiento la decisión de forma verbal. Entonces, podrían haber muchos supuestos que podrían llegar a configurar efectivamente un hecho administrativo. Denme unos minutos que voy a apagar a alguno de ustedes el micrófono porque está sonando. Ya se apagaron ustedes mismos, gracias. Entonces, que podría llegar a configurar no un acto administrativo, sino un hecho administrativo. Muy difícilmente podríamos llegar a motivar de forma adecuada una expresión de forma oral, ¿no? Obviamente cuando estamos en una acción de protección, ¿no es cierto? Inmediatamente se dicta el fallo, obviamente los jueces, si es que es una sala o un juez o juez exclusivamente, pues obviamente la decisión y tal vez da lo más relevante de por qué motiva la decisión y luego nos notifican por escrito la sentencia. Pero si, por ejemplo, fuera dentro de algún procedimiento administrativo, pues algo que no es a lo que estamos acostumbrados, sí podríamos verlo en el ámbito judicial, pero habría que ver si lo que se dice de forma oral tiene el rango de suficiencia que exige la Corte Constitucional y que lo analizaremos más adelante. Sin embargo, lo importante es señalar que si es que nosotros consideramos la posibilidad de la emisión de un acto administrativo a través de la expresión oral, tiene que expresarse un razonamiento de autoridad que busque justificar dicho acto, ¿no? Como les digo, en el caso de los actos administrativos, lo que debe proceder es la emisión de acto administrativo por escrito que surte efectos jurídicos a través de su notificación y los mecanismos que prevé el propio Código Orgánico Administrativo. Y si por el contrario no se actúa así, pues también habría que analizar el hecho de calificarle más que como un acto, como un hecho. La motivación puede alcanzar diversos grados de calidad, puede ser mejor o peor. Sin embargo, como también ha señalado esta Corte, los órganos del poder público tienen el deber de desarrollar la mejor argumentación posible en apoyo de sus decisiones. Entonces, efectivamente, nosotros podemos tener, y tal vez por el volumen que hemos visto de decisiones que a veces les toca a los órganos administrativos, ¿no es cierto?, de resolver recursos de apelación, recursos extraordinarios, o de dictar las propias resoluciones dentro de los procedimientos ordinarios o administrativos sancionadores, no necesariamente vamos a llegar a obtener la mejor motivación que esperáramos. Pero sí lo que debemos esperar y exigir de las autoridades es por lo menos una motivación suficiente. ¿No es cierto? Y esperar, como dice la Corte, que se desarrolle la mejor argumentación posible en apoyo de sus decisiones, la mejor argumentación posible en la medida de las posibilidades, sobre todo si es que tienen un volumen de trabajo elevado, va a ser muy complicado que se les exijamos justamente que tengan que, yo sé, que doctrina, que jurisprudencia, que un análisis profundo, que tenga, no, va a ser muy difícil obviamente que exijamos con el volumen que pueden tener órganos resolutores, sobre todo en procedimientos administrativos sancionadores, pero sí, sobre todo en un procedimiento de esta naturaleza, que deben hacerlo argumentada y motivadamente, ¿no es cierto?, con todos los fundamentos que permitan afirmar que una persona, que un administrado, ha sido sancionado apegado a derecho, ¿no? O que no ha sido sancionado por la razón que fuera. De ahí que todo el poder, todo órgano del poder, todo acto del poder público debe contar con una motivación correcta en el sentido de que toda decisión de autoridad debe basarse en una fundamentación normativa correcta, entendida como la mejor argumentación posible conforme al derecho.
y B, una fundamentación fáctica correcta, entendida como la mejor argumentación posible conforme a los hechos. Entonces, cuando habla de correcto, la Corte Constitucional nos está pidiendo dos elementos que los hemos analizado en clases anteriores, lo relativo a los hechos y al derecho. En el caso de los hechos, nos está pidiendo que sea una fundamentación fáctica correcta. Y obviamente la fundamentación fáctica correcta a la que se refiere la Corte es lo que hemos venido hablando en clases anteriores de fundamentos de hecho que han sido debidamente probados en un procedimiento, porque obviamente cualquier fundamento de hecho, cualquier hecho que no es relevante, pues obviamente, y si es analizado por el órgano resolutor, no necesariamente va a llevar a la mejor conclusión. Puede ser una conclusión errada o una motivación incorrecta. Por eso, esta fundamentación fáctica correcta supone tomar los hechos relevantes, los hechos que han sido probados, que constan como tales dentro del expediente, y obviamente que se les ha dado una carga que llega a determinar si, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionatorio se ha configurado o no la infracción, o si por el contrario, esto ha llevado a determinar que no se ha configurado la infracción. Entonces, esta vendría a ser la mejor argumentación posible conforme a los hechos. Y en el caso del derecho también, decíamos en clases anteriores, pues que no tiene sentido llenarnos de citar todo el ordenamiento jurídico si no es pertinente al análisis argumentativo. Se entenderá que tomaremos la fundamentación normativa correcta, es decir, el presupuesto de derecho, ¿no es cierto?, que encaja justamente con, yo que sé, es un procedimiento administrativo sancionador, que es el ejemplo que por lo general siempre suelo tomar, pues entenderá que estamos analizando si se configura o no la infracción que ha sido previamente tipificada. Entonces, y si en esta fundamentación normativa justamente se cumplen los presupuestos que exige la tipificación bajo una metodología, por lo menos del método de la subsunción, ¿no es cierto?, de adecuar justamente los hechos al derecho. En el párrafo 23, la Corte Constitucional nos manifiesta que el de la motivación correcta es un ideal inherente al Estado constitucional porque ésta persigue la realización de la justicia a través del derecho. Dicho ideal debe ser promovido como un pilar de la cultura jurídica por la sociedad en su conjunto. En ese sentido, el ordenamiento jurídico establece múltiples consecuencias para cuando una motivación es incorrecta conforme al derecho. Por ejemplo, en casos de errores en la interpretación y aplicación de normas jurídicas. Entonces, esto es importante y vamos a ver más adelante en las clases que están por venir, vamos a ver algunos métodos que nos pueden ayudar justamente en este proceso de interpretación, porque si bien es cierto, habrá normas que son sumamente claras, ¿no es cierto?, de las cuales nosotros podemos desprender, y decía en clases anteriores, aplicando simplemente la primera regla de interpretación literal del Código Civil, de no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Entonces, realmente, si del texto de la ley se desprende algo con claridad, no tiene sentido entrar a desentrañar el espíritu de la ley y qué es lo que quiso decir el legislador o hacer una interpretación sistemática, histórica. No, simplemente del texto y obviamente dependerá de caso concreto, cada caso concreto. El primer método de interpretación, sin duda alguna, será el literal y, de hecho, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional también lo contempla entre los métodos que utiliza. Entonces, también veremos esos métodos que nos ayudan a interpretar adecuadamente el derecho y la aplicación de normas jurídicas, ¿no es cierto? Entonces, puedes haber errores en la interpretación. A lo mejor no es un tema donde nosotros tengamos que interpretar la norma desde el punto de vista literal, sino a lo mejor toca hacer un tema sistemático o a lo mejor hay un tema de contradicción normativa que nos permite nosotros que tengamos que aplicar un método de a lo mejor la norma indubio pro administrado. A lo mejor tenemos dos infracciones administrativas que calzan en la conducta presuntamente demostrada entre el procedimiento administrativo sancionador y que establecen una pena menor una de los dos, ¿no es cierto? Y por el indubio pro administrado interpretamos que lo adecuado es esta, o bien una reforma posteriori que cambia, modifica la pena más allá y la hace menor, más allá de que hubiéramos iniciado con algún procedimiento administrativo que tenía una tipificación mayor, pero por el indubio pro administrado se le aplica una menor. Entonces pueden haber muchos supuestos en cada caso concreto que a lo mejor nos exigen utilizar métodos de interpretación para hacer justamente esta motivación correcta, esta motivación conforme a derecho, esta motivación que nos exige la Corte Constitucional.
y aplicación de normas jurídicas, por ejemplo, en caso de errores de derecho, a ver, por ejemplo, en casos de errores de interpretación y aplicación de normas jurídicas. De igual manera, no solo la interpretación que nos puede llevar a una aplicación errada de las normas, sino identificación inadecuada de la norma que es aplicable al caso concreto. Justamente cuando tenemos varias normas que pueden dar resolución a un caso concreto, a lo mejor utilizar alguna de ellas que no es pertinente, sin duda alguna va a derivar en que sea una motivación incorrecta y que inclusive podría llegar a perjudicar al administrado y generarle la vulneración de algún derecho. Entonces, todos estos elementos es importante considerar o errores conforme a los hechos, por ejemplo, en caso de errores en la valoración de la prueba, ¿no es cierto? Nosotros tenemos determinados elementos probatorios y le damos un peso que a lo mejor no tiene o a lo mejor realmente no cumple con todos los requisitos para darle un peso probatorio y sin embargo se lo damos. A lo mejor la inspección no fue bien hecha, a lo mejor el informe que emitió algún funcionario estuvo mal elaborado, bien, puede haber muchos supuestos y sin embargo nosotros le hemos dado un peso probatorio tan alto que a lo mejor puede derivar no solo en una motivación incorrecta, sino en una decisión también injusta. Entonces, esto es importante a tenerlo en cuenta. En general, este tipo de incorrecciones afectan la validez de las resoluciones de la autoridad pública y deben ser corregidas. Nosotros en los actos administrativos tenemos la presunción de validez de los actos administrativos, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros atacamos con la interposición de recursos vía administrativa o vía judicial. Partimos de la presunción de que el acto administrativo es válido, que fue emitido por autoridad competente, que se observó el debido proceso al momento de su emisión, que cumple con todos los requisitos de motivación, con todo aquello que está establecido en el Código Orgánico Administrativo. Entonces partimos de ese supuesto justamente de validez. Nosotros atacamos esa validez cuando nosotros como abogados llegamos a detectar algo que no está bien, ¿cierto? O es la competencia, o es el procedimiento, o es la motivación, lo que fuera. Entonces, partimos de esta presunción de validez que tienen todos los actos administrativos, de forma tal que estas incorrecciones, sin duda alguna, pueden afectar su validez y por eso es que nosotros aprovechamos de estas incorrecciones como abogados litigantes, en el caso de los que están en el litigio, en defensa de los derechos de los administrados para poder ver la manera de modificar o darnos de baja esa resolución administrativa para que sean corregidas, dejadas sin efecto por los órganos competentes a través de los medios de impugnación disponibles. Entonces, pueden haber varios elementos, esto de corregidas. Una de las formas corregidas depende mucho de los vicios que nosotros ataquemos en la resolución administrativa. Si atacamos un vicio de nulidad relativa, porque hay un vicio susceptible de convalidación, pues obviamente puede haber una corrección del acto administrativo y a lo mejor declarar la nulidad del procedimiento administrativo hasta cierta parte y luego dar validez hasta que se pueda expedir una nueva resolución. Pueden haber algunos supuestos, pero veíamos en la clase anterior, en cambio, cuando hay causales de nulidad absoluta que no son susceptibles de convalidación, que significa que si nosotros llegamos a detectar una causal de nulidad absoluta, pues simplemente la consecuencia jurídica resulta obvia. Es una nulidad absoluta, por lo tanto se debe dejar sin efecto esa resolución. No es susceptible de arreglarse ni de corregirse. Por ejemplo, recursos administrativos, la acción contencioso administrativa, los recursos de apelación o casación, las garantías jurisdiccionales, entre otros. Entonces, ya la Corte Constitucional nos hace referencia a estos recursos de los que hablábamos en clases anteriores, la acción contencioso administrativa, a través también de la que podemos pedir la nulidad o ilegalidad, los recursos de apelación en el caso en vía administrativa, porque no hay apelación en el contencioso, la única instancia que viene después del contencioso es justamente la casación, las garantías jurisdiccionales, etcétera. Es más, algunas de esas incorrecciones pueden traer consigo responsabilidades de orden civil, administrativo o penal para sus autores. Bueno, habría que ver si alguna vez, no dudo que alguien la haya presentado, pero habría que ver si alguna vez ha prosperado alguna acción de naturaleza indemnizatoria en contra de auditores de la Contraloría General del Estado, porque incorrecciones en materia de responsabilidad, al establecer responsabilidades de orden civil y administrativo, si es que son resoluciones que se han encontrado dentro de la caducidad de la que hemos hablado en clases anteriores, se entendería con una incorrección que acarrea la nulidad. Entonces,
Hay algunos casos, y esto sí he escuchado a varios colegas que en algún momento decían, no, es que hay que demandarles a estos auditores de la Contraloría porque definitivamente no tomaron en consideración esto, le han causado un daño muy grave a mi cliente o lo que fuera. Bueno, yo no sé si realmente se queda solo en la posibilidad o si realmente se han planteado no acciones en contra de auditores de la Contraloría, la verdad es que lo desconozco, pero justamente este fallo nos hace referencia que estas incorrecciones podrían traer responsabilidades de orden civil administrativo penal a sus autores. Y, por ejemplo, este ejemplo que les planteo, o la también denominada repetición, ¿no es cierto? Vamos a suponer que se dicta una resolución que termina generando un daño que a su vez puede ser demandado de forma indemnizatoria por el daño causado, y esa indemnización, si es por ejemplo en el ámbito de las garantías jurisdiccionales, ¿no es cierto?, puede ser susceptible de repetición respecto del funcionario que ha causado este daño y por el cual se ha tenido que indemnizar. Entonces, hay algunos elementos que habrá que considerar en estas incorrecciones a las que hace referencia, justamente que son susceptibles de que puedan derivar en responsabilidades de naturaleza civil, administrativa o inclusive penal para sus autores. Por ejemplo, en el ámbito penal, ¿no es cierto? Tenemos una resolución de naturaleza administrativa en el ámbito de la adjudicación ilícita de contratos, ¿no es cierto? La máxima autoridad adjudica un contrato, una adjudicación ilícita que implica, por ejemplo, haber adjudicado un contrato a un pariente cercano, yo que sea su esposa, su hijo, a lo que fuera, sin considerar que existe una prohibición expresa en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que establece como inhabilidades para contratar con el Estado a personas del círculo familiar tan cercano como el ejemplo que les planteo. Entonces ahí, por ejemplo, inclusive podría plantearse una responsabilidad penal por un acto administrativo emitido de esa naturaleza, o las mismas que llega a establecer la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto?, en los mismos temas de contratación pública, porque a lo mejor se ha declarado la terminación de mutuo acuerdo cuando cabía la unilateral, entonces por el perjuicio que se ha causado al no haber terminado enteramente, podría llegar a establecer una responsabilidad de Contraloría y esto le genera una responsabilidad al funcionario público. De igual forma, en el caso de que si hubiera violado alguna disposición legal o reglamentaria al momento de expedir alguna resolución y la Contraloría General del Estado considera que efectivamente es incurrido en esto, podría establecer una responsabilidad administrativa. Entonces, podrían haber de lado y lado el establecimiento de responsabilidades ante la emisión de actos administrativos que vienen a ser vulneradores de derechos o a su vez que inobservan el ordenamiento jurídico. En el apartado 24 nos dice la Corte Constitucional que, sin embargo, la garantía de la motivación por sí sola no asegura que a las personas que las decisiones de las autoridades públicas eh, cuenten con una motivación correcta conforme al derecho y conforme a los hechos, sino que tengan una motivación suficiente, que es lo que hemos venido señalando, ¿no es cierto? La Corte nos exige una motivación suficiente y más adelante veremos qué se entiende por motivación suficiente. No necesariamente nos pide que sea una motivación correcta conforme al derecho, porque puede ser una motivación errada, pero bien, pero suficiente, es decir, que tenga su fundamento jurídico, que se hayan tomado los hechos relevantes, probados, pero que la conclusión definitivamente no sea correcta, ¿no es cierto? Pero sí que es suficiente la argumentación. Entonces, esto también lo reconoce la Corte Constitucional. Por eso ustedes, y a veces tenemos a veces estos problemas de identificar, sobre todo en las causales de casación, y veremos más adelante algunos fallos de casación, cuando se plantean las causales de casación por falta de motivación, no en todos los casos la Corte Nacional les da la razón. Les dice, o sea, sí, si hay una motivación suficiente, que tal vez no nos haya gustado la decisión en sí misma, pero no es causal para decir que no hay motivación. A lo mejor el resultado no es el correcto, pero no se puede decir que no hay motivación. Mónica dice, la motivación suficiente en derecho es una garantía constitucional del debido proceso que exige a jueces y autoridades públicas fundamentar sus decisiones de manera lógica, clara y expresa. Implica enunciar normas, hechos y pertinencia, permitiendo al ciudadano conocer las razones para ejercer su defensa, evitando la arbitrariedad. Muchísimas gracias, estimada Mónica. Efectivamente, esto implica una motivación suficiente. Entonces,
¿Qué nos dice la Corte respecto de esto? Entonces, primero partamos de algo importante. Miren que la Corte en el párrafo 24 de esta sentencia nos dice que la garantía de la motivación por sí sola no asegura a las personas que las decisiones de las autoridades públicas cuenten con una motivación correcta. Es decir, que puede estar bien argumentada, pero no necesariamente ser la motivación correcta, ¿no? Entonces es importante. Este ejercicio de esforzarnos a motivar no necesariamente asegura que las personas al momento de tomar sus decisiones, emitan una resolución con una motivación correcta, conforme al derecho y conforme a los hechos. Pero por ello se exige que por lo menos tengan una motivación suficiente. Es lo que yo les decía justo cuando planteaba antes de leer lo que mencionaba en el chat Mónica, es justamente lo que les decía, que la Corte Nacional, pues vamos a ver algunos fallos donde se ataca a la motivación por parte de los accionantes, pero la Corte dice, miren, es que motivados sí están, pero tal vez a lo mejor el resultado no es el que realmente esperaba el accionante, pero cumple con la suficiencia de la motivación. Entonces, a veces que no, definitivamente no son admitidas estas sentencias, mejor dicho, no son dejadas sin efectos estos fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por falta de motivación bajo estos argumentos. Suficiente, ¿en qué sentido? Suficiente para que el derecho al debido proceso y en particular el derecho a la defensa puedan ser efectivamente ejercidos con miras a enmendar las incorrecciones sin que incurrieran los actos del poder público. ¿No es cierto? Suficiente para que nosotros podamos desprender de la lectura de ese acto administrativo quién expidió el acto administrativo, cuáles fueron los hechos supuestamente relevantes, si esos hechos estuvieron probados o no, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las normas jurídicas que efectivamente se consideraron o cuáles no? ¿Sobre la base de qué es que está resolviendo? Entonces vamos a ver algunos parámetros en la misma línea de lo que nos aportaba Mónica hace un momento, para poder nosotros considerar que un acto administrativo tiene una motivación suficiente. Pero esto lo que nos va a permitir sin duda alguna es poder verificar si se ha garantizado nuestro derecho al debido proceso y sobre todo el derecho a la defensa, ¿no es cierto? Porque nosotros con esto podríamos pues interponer las acciones administrativas o a nivel judicial que consideremos pertinentes. ¿Con qué finalidad? Enmendar las incorrecciones que incurrieran en los actos del poder público. En el apartado 26 manifiesta cómo se aprecia esta disposición constitucional garantiza el derecho al debido proceso y en particular el derecho a la defensa de la siguiente manera. Prescribe que una resolución del poder público será nula. ¿Cierto? Entonces, y aquí nuevamente tenemos que tener claridad de lo que decía en clases anteriores. Dependiendo de la vía por la que nosotros vayamos, será lo que le demandemos al órgano judicial la declaración correspondiente. Si bien la Corte aquí en este fallo hace referencia a que una resolución del poder público que no observe estas garantías del derecho al debido proceso y a la defensa puede tener una consecuencia jurídica de nulidad, la vía para poder declararla sin duda alguna no es la garantía jurisdiccional, sino la acción contencioso administrativa o a su vez la interposición de recursos vía administrativa. Es decir, la autoridad competente deberá invalidarla. Entonces, aquí tenemos estos mecanismos para invalidar estas decisiones de actos administrativos, pues ya los deben haber estado viendo en el Código Orgánico Administrativo. Tenemos la posibilidad de nosotros mismos anular los actos administrativos, ¿no es cierto? Cuando nosotros mismos nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que se ha incurrido en algún vicio, nosotros podemos anular un acto administrativo, podemos revocarlo, pero cuando son actos administrativos favorables a los administrados, pues definitivamente no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Y obviamente ahí lo que corresponde es la acción de lesividad. Entonces, efectivamente, la propia autoridad competente podría anularla. De hecho, hay algunos abogados que cuando a veces no les va bien en la apelación y a veces cambian de autoridad, que a lo mejor les puede ir un poco mejor, intentan que la propia autoridad revea su decisión a través de la anulación del acto administrativo en aquellos casos en que no son favorables a los administrados. Y si a lo mejor no tuvieron éxito con la apelación, intentan sí una revisión de oficio por parte de la autoridad administrativa para que anule directamente el acto.
Entonces, en algunos casos les ha ido bien, en otros casos no les ha ido bien. Y obviamente hay la posibilidad justamente de esta revisión de oficio a través de la anulación de los actos administrativos, de la revocación de los actos, pero con el límite de la revocación de los actos favorables a los administrados. Entonces, nos habla justamente de que la autoridad puede invalidarla si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda. Ya hemos visto justamente que uno de los elementos de la motivación es señalar justamente estas normas, es señalar estos principios jurídicos en que se fundamenta. Y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Entonces, eh, obviamente, cuando nosotros tenemos estos fundamentos de hecho que han sido los relevantes, que han sido probados durante el procedimiento administrativo, respecto de estos hechos es que veremos si es que se configura a través del método de la subsunción, justamente encaja en un supuesto jurídico, ¿no es cierto? Y sobre la base de eso, nosotros podríamos explicar la pertinencia justamente de que esta norma jurídica sea aplicable a estos hechos concretos, estos hechos relevantes probados durante el trámite del procedimiento administrativo. En consecuencia, como establecido esta Corte, la garantía de la motivación específicamente busca asegurar, so pena de nulidad de la resolución de autoridad pública, que la motivación reúna ciertos elementos argumentativos mínimos. Entonces, la Corte lo que nos está pidiendo, sin duda alguna, es que las resoluciones de autoridad pública, es que los actos administrativos reúnan ciertos elementos argumentativos mínimos. Entonces, nos exige un mínimo la Corte Constitucional justamente para llegar a obtener esta motivación suficiente, ¿cierto? Que están establecidos en esa misma disposición, es decir, el artículo 76.7L de la Constitución no garantiza que la motivación de toda decisión pública sea correcta conforme al derecho y conforme a los hechos. Esta es tarea del ordenamiento jurídico en su conjunto, sino que la motivación sea suficiente, es decir, que satisfaga los referidos elementos mínimos con miras al ejercicio efectivo de los derechos al debido proceso y a la defensa. ¿Qué significa esto? Denme un minuto, por favor, denme un minuto, por favor, les ruego. Ya, disculpen, estimadas y estimados alumnos, entre semana siempre hay temas laborales que a veces toca atender. Bien, entonces, como les decía, estábamos justo hablando de estos mínimos que nos exige la Corte Constitucional y en estos mínimos de la Corte Constitucional veíamos lo que nos dice respecto del 76.7. Entonces, ¿qué significa esto con motivación suficiente? ¿Qué significa esto con los mínimos que nos exige la Corte Constitucional? Nuevamente regresemos a ver lo que está entre comillas. Si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda. ¿Qué significa esto? Que uno de los mínimos que se exige por parte de la Corte Constitucional al momento de motivar los actos administrativos es justamente esto, que consten las normas o principios jurídicos en que se funda.
¿ya? Entonces, las normas y principios jurídicos en que se fundan. Y luego nos dice, y nos explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Entonces, ¿qué significa esto también? Que tenemos que enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda y explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Entonces, estos son los mínimos que nos exige la Corte Constitucional para llamar a una motivación como suficiente. No, so pena de qué? So pena de que en la vía administrativa se declarada la nulidad y so pena de que en el ámbito de las garantías jurisdiccionales pudiera plantearse una acción de protección y obviamente declarar la vulneración del derecho a la motivación. Pero en el ámbito administrativo estos son los elementos mínimos. En resumen, los hechos y el derecho y la aplicación de la pertinencia de esas normas a los hechos. Esto vendrían a ser los mínimos que nos exige la Corte Constitucional para afirmar que una motivación es suficiente. Ahora, el apartado 27 de esta sentencia manifiesta que reiteradamente esta Corte ha sostenido que una violación al artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución ocurre ante dos posibles escenarios. El primer escenario que dice la Corte, ¿no es cierto?, que implica una violación justamente a la garantía de la motivación, es la inexistencia de motivación, es decir, no vamos a encontrar principios jurídicos, no vamos a encontrar normas jurídicas, no vamos a encontrar la pertinencia de la aplicación de estas normas y principios a los hechos relevantes. O dos, la insuficiencia de la motivación, es decir, mientras en la inexistencia no tenemos estos supuestos, en la insuficiencia de motivación no están estos mínimos de la forma que exige la Corte, ¿no es cierto? Una insuficiencia en la motivación. A lo mejor podrían estar las normas jurídicas, pero hemos obviado los principios. A lo mejor sí están las normas y los hechos, pero no hemos explicado la pertinencia en su aplicación, no hemos explicado adecuadamente el método de subsunción que hicimos para llegar a afirmar que esos hechos se adecuan al derecho. Podrían haber varios supuestos. El primer supuesto, nos dice la Corte, consiste en la ausencia absoluta de los elementos argumentativos mínimos aludidos, que es lo que yo les decía hace un momento, no tenemos nada. Esa inexistencia constituye una insuficiencia radical, como lo ha explicado la propia Corte. Es decir, que el día de mañana nos llegue una resolución simplemente notificándonos que hemos sido destituidos del cargo. ¿Cierto? Sí, es cierto, estuvimos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario y ya solo faltaba expedir la resolución y un buen día nos llega una notificación donde nos dice resolución número tal o un oficio donde nos dicen estimado, estimado doctor, estimado licenciado, ingeniero, lo que fuera, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario que fue seguido con número tal, de fecha tal, se ha resuelto lo siguiente. Y Paxol nos pone en tres líneas, dice, se ha resuelto destitución del cargo. Y nada más. Entonces, en este caso, nosotros vemos cómo, por ejemplo, esto le falta sin duda alguna la motivación, que es lo que debería tener esa resolución. Sin duda alguna, si es que se ha configurado la máxima sanción administrativa a nivel disciplinario, que es la destitución, pues tienen que estar los fundamentos por los cuales, en lugar de aplicarme una multa, en lugar de aplicarme una amonestación verbal, en lugar de aplicarme una amonestación escrita, en lugar de ponerme una suspensión por X número de días, tomaron la decisión más alta a nivel de sanción, que es la destitución del cargo, con la consecuente inhabilidad para ocupar cargos públicos. Entonces, tienen que explicarme por qué es que toman la decisión de destituirme. Tienen que haber demostrado dentro del procedimiento administrativo disciplinario, pues obviamente que incurrían aquellas prohibiciones de los servidores públicos que están sancionados con destitución. Porque de lo contrario, pues obviamente es totalmente vulneradora de derechos, carente de motivación, es a todas luces debería plantearse en nulidad y ahora con este último fallo de la Corte, bueno, no reciente, pero sí de algunos meses atrás, respecto de en qué casos cabe o no cabe la presentación de acciones de protección respecto de la destitución de funcionarios públicos, pues obviamente en el caso de que me llegara algo de esta naturaleza, donde simplemente me dicen luego del sumario administrativo tal, se ha resuelto destituirle del cargo de servidora 5, 6, 7, 8, 9, lo que fuera, a partir de esta fecha, atentamente, Perico de los Palotes, pues obviamente yo me va a tocar es demandar ante el contencioso administrativo, ¿no es cierto? Entonces,
Miren ustedes lo que pasa cuando hay una existencia total de motivación, como lo ha expresado la propia Corte. Regresemos a ver, habrá que ver cuántos de estos casos no se dieron. Recordarán que me parece que en octubre del año pasado, un buen día los servidores públicos recibieron en sus correos la terminación de sus relaciones laborales, inclusive personas que tenían nombramiento. Ojo, no es un tema solo de contratos de servicios ocasionales, sino que cuando desde el ala del Ejecutivo se decidió remover del cargo a varios funcionarios públicos, también se removieron del cargo a funcionarios públicos de carrera. Habrá que ver, habrá que ver si al momento de notificarlos a todos ellos, efectivamente se expidió un acto administrativo motivado o simplemente fue un oficio donde se les terminaba las funciones sin explicarles por qué. A varios les llegó simplemente un correo a medianoche diciéndoles que a partir del día de mañana se ha terminado sus funciones en el cargo tal y que con fecha tal se le pagará la liquidación y la indemnización que corresponde. Para de contar. Entonces, ¿ese es un acto administrativo motivado? No, y no solo que no es un acto administrativo motivado, sino que si ustedes se ponen a ver en las garantías que tienen los funcionarios públicos de carrera, posiblemente un funcionario público de carrera no puede ser destituido con la mera notificación de un acto administrativo que nos dice a partir del día de mañana o a partir del lunes ya no venga a trabajar. Se entiende que tienen que haberle hecho un sumario administrativo por haber incurrido en alguna de las prohibiciones que ameritan, obviamente, la destitución del cargo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en este caso que les planteo, pues va más allá de la mera notificación del acto administrativo, si es motivado o no motivado, porque de trasfondo no se puede mostrar que ha habido un debido proceso para llegar hasta la emisión de ese, entre comillas, acto administrativo. Mientras que el segundo supuesto consiste en el cumplimiento defectuoso de aquellos elementos. En ambos supuestos se transgrede la garantía de contar con una motivación suficiente, ¿no es cierto? Entonces, como les decía en el ejemplo que les planteamos, la insuficiencia de motivación puede ser justamente que a lo mejor puso los principios y no las normas, o puso las normas, no los principios, puso los hechos, pero no explicó cómo es que se aplican o su pertinencia en otros casos. En el párrafo 28, la Corte también manifiesta que la garantía de la motivación entonces exige que la motivación sea suficiente. Entonces, nuevamente, ¿cuándo es suficiente? Enunciamos principios, normas jurídicas y explicamos la pertinencia de la aplicación de esos principios y normas jurídicas a los hechos relevantes, a los hechos que han sido probados dentro del caso concreto. Independientemente de si también es correcta, o sea, al margen de si es la mejor argumentación posible conforme al derecho y conforme a los hechos. Ya puede haber una mejor argumentación conforme al derecho, puede haber una mejor argumentación conforme a los hechos. A lo mejor el resultado no es el adecuado. Por ejemplo, puede ser que nos hablábamos en las clases anteriores de a veces cuál es la gradación que se pone en las sanciones. Decíamos por qué a veces las autoridades administrativas, cuando tienen sanciones o multas, por ejemplo, que van de 100 a 1000, siempre nos ponen las 1000. O sea, por qué no nos ponen el 100? ¿Por qué no nos ponen 150? ¿Por qué no nos ponen 200? ¿Por qué no nos ponen 300 o lo que fuere? Bueno, una buena carga argumentativa nos podría hacer entender por qué en lugar de ponernos 100 no nos ponen 1000, nos ponen la más alta. ¿No? A lo mejor con una buena carga de podemos haber conseguido unos 200 de sanción, 300, 400, pero en todo caso mucho menor al máximo impuesto. Entonces, hay algunos elementos que habrá de considerar que nos hagan pensar que pudo haber una mejor argumentación posible conforme al derecho y conforme a los hechos. Podría hacernos pensar que sí, que haya una decisión suficiente, pero que no necesariamente es correcta. ¿No es cierto? Hay una motivación suficiente, a lo mejor sí incurrir en infracción, se ha citado todos los elementos que tienen que ver con incurrir en la infracción, pero la sanción impuesta podríamos calificarla de injusta o de desproporcionada. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es una decisión, una motivación que puede ser suficiente, pero no necesariamente correcta, ¿no? Y a lo mejor lo que correspondía en la gradación era lo mínimo, pero decidió ponernos lo máximo. De Lidia. Algo me iban a decir, estimadas alumnos y alumnos, ¿no? Que por ahí escuché mi nombre, ¿no? Bueno. Entonces, como les decía, estimadas y estimados alumnos, esto es lo que nos exige la Corte Constitucional. Es decir,
La mencionada garantía exige que la motivación contenga, primero, una fundamentación normativa suficiente, sea o no correcta conforme al derecho. Puede ser que nosotros tomamos a lo mejor una norma jurídica derogada. Puede ser que tomamos una norma jurídica que no sabíamos que había sido reformada. Puede ser que nosotros tomamos una infracción que a lo mejor debimos haberle, que fue reformada en el camino del procedimiento administrativo sancionador y que ahora la sanción o la pena es más baja y por un indubio proadministrado debimos haber aplicado en el caso concreto. Entonces vamos a tener ahí que a lo mejor no fue la correcta, no debimos haber tomado la infracción con esta pena X, sino la infracción con esta pena más baja por el indubio proadministrado. Una fundamentación fáctica suficiente, sea o no correcta conforme a los hechos. Entonces, a lo mejor no todos los hechos jurídicamente relevantes han sido tomados en cuenta. A lo mejor solo han sido tomados parcialmente. Recordarán y veremos más adelante como ya lo decían sus compañeros también en clases anteriores, como parte de los argumentos de la motivación y al momento de analizar justamente en el fallo, la autoridad pública, la autoridad administrativa tiene que tomar en cuenta también lo que dice en la parte, o sea, no puede tomar una decisión, por ejemplo, un procedimiento administrativo sancionador, solo haciéndole caso a quien emite el informe previo a la emisión de la resolución administrativa, el órgano resolutor, sobre la base de exclusivamente lo que diga él sin considerar lo que ha aportado también el administrado, qué pruebas ha aportado, qué pruebas ha señalado que no es cierto, ¿no es cierto? Habrá que considerar ambas partes. Y entonces puede ser que en este, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador se considera exclusivamente las pruebas que han sido practicadas y generadas por la administración pública y se deje de lado lo que ha manifestado el administrado. Entonces, esto vuelve que sí haya a un fundamento fáctico, pero no necesariamente el correcto. Entonces, miren ustedes lo importante. Como esta Corte ha señalado, la garantía de la motivación no incluye un derecho al acierto, a la corrección jurídica de las resoluciones judiciales. Y esto es importante considerar, y como les decía, ya hay fallos de la Corte Nacional en este sentido, en donde a veces la decisión de fondo no nos gusta como administrados o como abogados de los administrados y planteamos como causal falta de motivación porque no nos gusta la decisión. De fondo, nos parece que es errado y como es errado el fondo, nosotros argumentamos que hay falta de motivación y nosotros planteamos la causal de falta de motivación, pero la Corte Nacional ya cuando analiza estas causales de casación por falta de motivación, pues justamente resuelve en sentido similar a lo que ha manifestado la Corte, pues no hay un derecho al acierto cuando se emiten los fallos por el hecho de afirmar que están motivados. Entonces, de hecho, la Corte Nacional ha dicho sí, o sea, es que está motivado. Que no le guste necesariamente la decisión de fondo no significa que tenga falta de motivación. Entonces, y como obviamente en el ámbito de la casación es sumamente riguroso porque es la causal, a lo mejor debe haber sido otra causal la que se plantee para que sea resuelto por la Corte Nacional en casación, pero a veces dado que es tan especializado el recurso de casación, no es fácil, resulta complicado plantear un recurso de casación justamente por la importancia de identificar adecuadamente las causales. Pudo haberse planteado esta falta de motivación y realmente la Corte decirle, es que sí está bien motivado, aquí lo que falta es otra cosa, o lo que está mal es otra cosa, pero la Corte no puede entrar a analizar porque la causal que usted ha planteado es tal. Y como usted ha planteado esta causal y se ha demostrado que sí cumple con este estándar mínimo similar al que les estoy mencionando, pues realmente se rechaza el recurso de casación y se confirma la sentencia venida en grado. Entonces, eso es lo que puede pasar. En el párrafo 29, si una motivación, a pesar de ser suficiente, es incorrecta, la garantía de la motivación no se vulnera. Es como lo que les estaba diciendo hace un momento en este ejemplo de la Corte Nacional. La motivación puede ser suficiente, la motivación puede ser incorrecta, pero esto no puede decirse que vulnera la garantía de la motivación.
¿ya? Entonces, ¿por qué hay estos mínimos? Si es que hay estos principios, si es que hay estas normas jurídicas, si es que hay la pertinencia de la aplicación de los principios y las normas a los hechos jurídicamente relevantes, pues se cumple con los mínimos de suficiencia de la motivación. Ahora, diferente es que escojamos mal los principios, que escojamos mal las normas o que tomemos tres normas y realmente solo eran dos y por haber tomado una tercera, la interpretación no fue la adecuada o lo que fuera y la pertinencia no fue la adecuada o lo que fuera y eso devino en la conclusión que efectivamente se tomó al final, pues como nos dice la Corte, una motivación, a pesar de ser suficiente, puede ser incorrecta. Y en ese caso, si es suficiente, aunque sea incorrecta, la garantía de la motivación no se vulnera. Sin embargo, señala la Corte también, como se ha expuesto, esto no significa que dicha incorrección no tenga consecuencias jurídicas. Por ejemplo, algunas incorrecciones conforme al derecho constituyen desaciertos en la interpretación y aplicación de normas sobre derechos o garantías fundamentales distintos a la garantía de la motivación. Para enmendarlas está disponible todo un sistema de garantías jurisdiccionales, además de las garantías procesales ordinarias. Entonces, efectivamente, cuando nosotros analizamos un acto administrativo y queremos ver por dónde vamos a atacar ese acto administrativo, porque nosotros si vemos la competencia, si tiene competencia, vemos el procedimiento, si se siguió el procedimiento, vemos la motivación, sí hay la motivación. Pero si nosotros encontramos que hay una vulneración a alguno de los derechos establecidos en la Constitución, sin duda alguna, bueno, ya no lo iremos por el tema porque obviamente si hay una motivación suficiente, pero esto implica una consideración que termina vulnerando derechos, pues obviamente esto va a llevar a que nosotros planteemos, por ejemplo, una acción de protección, pero ya no por la garantía de motivación, sino porque este administrativo está violentando un derecho. Vamos a suponer algún acto administrativo que cumple con la regla de la suficiencia, pero no considera los derechos de las personas adultas mayores. Entonces, si es competente, se observa el proceso, si hay la pertinencia y todo esto, pero no se da cuenta que los adultos mayores son de grupos de atención vulnerable y tienen una categoría especial y una protección especial que ha sido desarrollada por la Constitución y en fallos de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que hay una vulneración al derecho de los adultos mayores. Entonces, vamos a plantear una acción de protección atacando la resolución que pese a ser suficiente, puede ser incorrecta porque no ha considerado justamente los derechos de los adultos mayores. No ha considerado justamente que son un grupo de atención vulnerable y esta decisión termina violando sus derechos. Entonces, no vamos a atacar la motivación, vamos a atacar que en esta decisión se está vulnerando un derecho. Y por eso es que tenemos a nuestro haber esta serie de garantías jurisdiccionales, sobre todo, pues la más común que conocemos, la acción de protección. De igual forma, las garantías procesales ordinarias, ¿no es cierto? Nosotros podríamos plantear otro tipo de garantías procesales ordinarias, eh, como la acción contencioso administrativa, ¿no es cierto? Por temas que ya no serían atados a la motivación como tal, sino temas de caducidad de la competencia, entre otros elementos. Entonces, hay algunos elementos que nosotros podríamos atacar, pero que realmente ya no es desde el punto de vista de motivación, sino de otros elementos que habrá que considerar dentro del acto administrativo que queremos impugnar. En el párrafo 55 nos manifiesta que cuando un órgano jurisdiccional se ve en la necesidad de determinar si un cargo de vulneración de la garantía de la motivación es procedente, no siempre estará en entredicho la suficiencia de la totalidad de la motivación, sino que a veces lo estará solo una parte de aquella, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos analizar a la luz de los fallos de la Corte Constitucional, ¿cierto? Planteamos una acción de protección y el juez tiene, y nosotros como abogados de los administrados decimos aquí hay falta de motivación, por esto y por aquello. Entonces, el juez o jueza
al momento de resolver, puede decir, vamos a ver si efectivamente hay una falta de motivación. Y a lo mejor no es que todo el fallo, no es que toda la resolución tiene una falta de garantía de motivación. Puede ser que solo una parte de la resolución no esté suficientemente motivada. ¿Ya? Entonces, eso es importante que la Corte también lo manifiesta. Y esto se debe a que la motivación, el todo de una resolución del poder público puede contener una o varias argumentaciones jurídicas, las partes de ese todo. A este respecto, cabe hacer los siguientes señalamientos. Esto lo encontramos, por ejemplo, y bueno, no me voy a adelantar, mejor vamos a leer primero el 51 y el 55.2 y ahí completo la idea antes de adelantar. El 55.1 nos dice, una argumentación jurídica es la expresión del razonamiento desarrollado para resolver un determinado problema jurídico y que sirve de apoyo a una cierta decisión de autoridad. Nuevamente, esta palabra que nos ha acompañado durante la unidad anterior, razonamiento, racionalidad, ¿no? Entonces, la argumentación jurídica es la expresión del razonamiento, del uso de la razón, ¿cierto? Para resolver un determinado problema jurídico. Al final del día, nosotros lo que hacemos al expedir un acto administrativo, sobre todo en el procedimiento administrativo sancionatorio, es resolver un problema jurídico, ¿cierto? Cuando revisamos los fallos de la Corte Constitucional, resuelven problemas jurídicos, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en los actos administrativos. En un procedimiento administrativo sancionatorio hay un problema jurídico. Ejemplo, la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido en la ordenanza tal, implica que el administrado incurrió en la infracción establecida en el artículo tal. Ese es un problema jurídico que le va a tocar llegar a desentrañar al órgano resolutor. Ese es el problema jurídico que tiene que resolver el órgano resolutor. Esto que le están diciendo que hizo el administrado fuera del horario, que vendió bebidas alcohólicas y que se ha demostrado no en el proceso, es el problema jurídico a resolver y si esto implica o no la imposición o no de una sanción o si se ha configurado o no una infracción. Ese es un problema jurídico. Y es todo este razonamiento que va a tener que hacer el órgano resolutor y que lo va a tener que expresar, porque obviamente, si bien no puede tener en su cabeza ese razonamiento, a todos nos pasa que primero tenemos todas las ideas en la cabeza, luego las tenemos que asentar poco a poco en el papel, ¿no es cierto? Y hacemos una expresión del razonamiento. Nosotros razonamos, hacemos una expresión del razonamiento, una expresión a través de un escrito, obviamente, con una carga argumentativa, ¿no es cierto? A través de la cual nosotros resolvemos un determinado problema jurídico. Y esta forma de razonar justamente de cómo resolvemos este problema jurídico es el que viene a ser de apoyo a una cierta decisión de autoridad, porque claro, caso contrario, si nosotros simplemente resolvemos el problema jurídico, pero sin expresar el razonamiento que nos llevó a concluir que Perico de los Palotes incurrió en una infracción, pues obviamente es un acto administrativo nulo, porque no tiene motivación y totalmente vulneratorio del derecho al debido proceso. Entonces, es necesario que nosotros, al resolver el determinado problema jurídico, hagamos esta expresión del razonamiento para que justamente sirva de apoyo a la decisión de la autoridad. Puesto que la motivación de un acto vista como un todo puede responder a uno o varios problemas jurídicos y ser la base de una o varias decisiones. Esa motivación puede contener una o varias argumentaciones jurídicas, como ya se mencionó. Entonces, el primer problema jurídico, como el que yo les decía, si Perico de los Palotes vendió bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, incurre en la infracción tal, primer problema jurídico. Vamos a suponer que la respuesta a ese problema jurídico es sí. Sí,
vendió bebidas alcohólicas, se ha demostrado en el proceso que vendió bebidas alcohólicas, aquí están todas las pruebas, se ha demostrado en el proceso que lo hizo fuera de las horas establecidas, el tipo administrativo señala tal cosa, sí. Problema jurídico siguiente que se podría plantear. Dado que el procedimiento administrativo sancionatorio se comenzó en tal fecha y de conformidad con la norma tal, debía tramitarse en tal plazo, ha caducado a la fecha la potestad administrativa sancionatoria. Entonces, hay dos problemas jurídicos totalmente diferentes. El primer problema jurídico nos dice, sí, Perico de los Palotes incurrió en infracción. Y el segundo problema jurídico nos dice, pero ya no le puedes poner sanción porque ha caducado la potestad administrativa sancionatoria. Entonces, sí, es cierto, incurrió en infracción, pero ya no puedes hacer nada. Entonces, tenemos dos problemas jurídicos totalmente diferentes, ¿no es cierto? El primero se resuelve de una manera y el segundo también se resuelve de otra manera y con otra expresión del razonamiento, con otra carga argumentativa también diferente. Entonces, tenemos que un mismo acto administrativo puede tener uno o varios problemas jurídicos. De igual manera, lo que pasa con los fallos de la Corte Constitucional. Todos hemos visto los fallos de la Corte Constitucional. Todos los fallos de la Corte Constitucional parten por resolver problemas jurídicos y no uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis problemas jurídicos, los que fueran, que la Corte identifique y uno a uno los va desentrañando, ¿no? Los va desarrollando, va diciendo, bueno, en este problema jurídico tal cosa. Y hay problemas jurídicos en los que nosotros a veces vemos los fallos de la Corte Constitucional y decimos, no, no me parece. No sé si les ha pasado, a veces yo sé, son 5 problemas jurídicos, de los 5 problemas jurídicos a lo mejor ustedes no están de acuerdo en cómo resolvió el primero, pero los 4 restantes, a su juicio, sí, tal vez era lo más apegado a derecho, tenía una motivación suficiente, pero a lo mejor uno de esos les dice, como que no, como que aquí me faltó algo, como que creo que no era por aquí, no iban por aquí los tiros, ¿no? Era, aquí le faltó algo más, le faltó darle un poco más la vuelta, él le faltó argumentar un poco más, aquí me parece que está en contradicción con un fallo anterior que ellos ya mismo dictaron, me parece que se está apartando de un precedente que ellos tienen, no sé si a la final se está apartando un precedente porque no lo ha justificado adecuadamente, no sé si está sentando un nuevo precedente en este tema, en fin, hay muchas cosas que podría pasarnos y que seguramente nos ha pasado, estimadas y estimados colegas, cuando leemos los fallos de la Corte Constitucional y nos vamos fijando en cómo van resolviendo cada uno de los problemas jurídicos que se plantean dentro de un fallo. Entonces, como decíamos, pueden haber uno o varios problemas jurídicos y obviamente los problemas jurídicos ser la base de una o varias decisiones. Entonces, puede ser sí, se configura el cometimiento de la infracción, pero está caducada la fecha de la potestad sancionadora y por tanto, pues no corresponde definitivamente imponer la sanción. Y en consecuencia se archiva justamente lo que es una denuncia o una actuación de oficio o lo que fuera. Y esa motivación puede contener una o varias argumentaciones jurídicas, como ya se mencionó. Efectivamente, en este ejemplo que les planteo de estos dos problemas jurídicos en un mismo caso, claro está que las argumentaciones jurídicas van a ser diferentes una de otra. El 55.2 del párrafo 55 manifiesta, los problemas jurídicos son las preguntas. Entonces aquí nos dice qué es un problema jurídico. Son las preguntas que el razonamiento del juez busca responder para determinar qué decisiones deben adoptarse en cierto caso. Entonces son las preguntas que nos planteamos. Aquí la importancia es plantearnos bien las preguntas. ¿Por qué puede ser que nos planteamos malas preguntas y terminamos haciendo una motivación incorrecta? Si no tenemos, si no planteamos bien la pregunta, obviamente la respuesta no va a ser la adecuada y no vamos a poder resolver apegado a derecho y apegado a los hechos el caso concreto. Y no solo hechos, sino que al final del día va a ser una decisión injusta. Entonces, nosotros tenemos justamente que hacer las preguntas adecuadas. ¿Y cuáles son las preguntas? Los problemas jurídicos son esas preguntas que el razonamiento del juez, o en el caso de la autoridad administrativa, busca responder para determinar qué decisiones deben adoptarse en cierto caso. Y estas preguntas surgen generalmente de las alegaciones de las partes. Entonces, ¿no es cierto? Yo que soy
yo qué sé, agente metropolitano de control aquí en Quito, inicio este procedimiento administrativo por este mismo ejemplo que les planteo de la venta de bebidas alcohólicas. Eh, no agente metropolitano, sino los agentes de la Agencia Metropolitana de Control. Bueno, inicio este procedimiento por la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido. Vamos a poner este ejemplo. Pero el administrado me va a decir, usted ya no tiene potestad para imponerme la sanción porque ha caducado, ha pasado en exceso el plazo establecido en el Código Orgánico Administrativo, por lo tanto, usted carece de competencia para resolver el caso concreto e imponer una sanción. Vamos a suponer que eso me plantea el abogado del administrado, yo soy el órgano resolutor. Entonces, ¿qué pasa? Tengo estas dos preguntas. Entonces, en cambio, la Administración Metropolitana, el agente metropolitano de control me va a decir, de la MC, me va a decir que se ha configurado el cometimiento de la infracción. El administrado me va a decir, mire, esto ya está caducado. Entonces, yo tengo dos problemas jurídicos que resolver. ¿Es cierto que se cometió la infracción? ¿Sí o no? Es el problema jurídico que me trae para resolución la Agencia Metropolitana de Control. Pero el administrado me trae otro problema jurídico. Ya usted no es competente. Usted no es competente para resolver por tal razón. Entonces, quien me trae los problemas jurídicos justamente son las alegaciones de las partes. Los problemas jurídicos pueden aparecer de manera explícita en el texto de la motivación, pero también pueden estar contenidos en él de forma implícita. Las decisiones, por su parte, son acciones que toma el juez coherentemente con sus respuestas a los problemas jurídicos que el caso le plantea. Entonces, puede ser, como en el caso de la Corte Constitucional, que rara vez no me he topado con un acto administrativo que resuelva los problemas de forma similar a los que hace la Corte Constitucional, pero puede ser que lo hagan de forma expresa, digan, respecto del problema jurídico tal, que es esto, tal análisis, tal consecuencia jurídica. Respecto de esto, tal análisis, tal consecuencia jurídica. O simplemente que diga, por ejemplo, digamos que yo planteo esto de la caducidad y en la parte de la resolución, el órgano resolutor dice, se ha determinado efectivamente que se ha incurrido en la infracción y se ha verificado que esta autoridad ejerce su competencia dentro de los plazos establecidos en el Código Orgánico Administrativo. Por tanto, es válida las actuaciones o lo que fuera. Está dando respuesta de forma indirecta al planteamiento del problema y, por tanto, al no haber caducidad, pues obviamente se resuelve. Entonces, pueden haber algunas formas en las cuales, y bueno, habrá que ver si pasa el tamiz de la Corte y no, para ver si ha sido suficientemente motivado al dar respuesta a una de las alegaciones de las partes, pero podría ser esto de las formas implícitas en el sentido de que se afirma la competencia para continuar con el procedimiento administrativo sancionador e imponer la sanción por la infracción. O puede ser que simplemente se diga respecto del alegado por el administrado, esta autoridad afirma su competencia. No es que hace un análisis profundo del artículo tal, contabiliza el plazo ni nada, sino que se ratifica en que está actuando con competencia dentro del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, finalmente, obviamente, estas decisiones son acciones que toma el juez, en el caso, obviamente, los jueces, por ejemplo, de primera instancia o lo que fuera, coherentemente con sus respuestas a los problemas jurídicos que el caso le plantea. Obviamente, la respuesta que le van a dar cada uno de estos problemas jurídicos, al igual que lo que pasa en la Corte Constitucional, lleva a que el órgano resolutor o que el juez, dependiendo del caso, pues tome la decisión que considera más ajustada a derecho o más aplicable al caso concreto. En el apartado 56, por su parte, la Corte Constitucional agrega que cuando un juez tiene que evaluar si un cargo de vulneración de la garantía de la motivación es procedente, debe enfocarse en la parte de la motivación, o sea, en la argumentación jurídica a la que específicamente se refiere el cargo esgrimido por la parte procesal, ¿cierto? Entonces puede pasar que nosotros, cuando estamos impugnando un acto administrativo, no impugnemos todo. Puede ser que parte de la argumentación es correcta, pero hay una parte de la argumentación, una parte de la motivación del acto administrativo que es jalada de los cabellos y que no es así. Puede ser que cite bien los hechos, pero al momento de analizar la pertinencia de la aplicación de una norma jurídica a los hechos, no lo sé. Entonces yo diga, a ver, mire,
es cierto, estos son los hechos, si efectivamente se practicaron tales pruebas, pero esta norma que está aplicando la autoridad y que la cita como parte de su motivación es incorrecta. Porque mire usted, señor juez, esta norma fue derogada. Y esta norma fue derogada y como consecuencia no podía habérseme aplicado esta norma al caso concreto. ¿Ya? O puede ser, mire, no es pertinente porque aquí dice que esto es aplicable a las personas que, me invento, ganan 5 salarios básicos unificados y mire, yo solo gano 3. Entonces no me es aplicable, me invento, un caso totalmente hipotético. Entonces, pueden haber algunos supuestos donde nosotros ataquemos solo una parte de la motivación, o sea, en la argumentación jurídica a la que específicamente se refiere el cargo esgrimido por la parte procesal, o que nosotros vayamos a atacar exclusivamente el monto de la sanción. ¿Cuántos casos se han planteado exclusivamente por los montos? Reconocemos que efectivamente nuestros clientes han incurrido en una infracción, estamos clarísimos que lo han hecho, pero lo que no estamos de acuerdo es en el monto o en la gravedad que se le ha dado a la infracción para que se haya puesto la pena máxima o la infracción máxima o la multa máxima. Entonces, nosotros decimos, mire, aplicando el principio de proporcionalidad, es la primera vez que ha incurrido en infracción mi cliente, es un tiempo mínimo, yo que sé que se ha causado algún daño a los usuarios, yo que sé, dependiendo si es algún tema de atención al público, en alimentos, en bebidas o lo que fuere, alguna actividad económica o lo que fuere. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y los rangos que establece tal instructivo, lo que fuera, realmente aquí lo que correspondía era exclusivamente, yo qué sé, si se le impuso 1.000 y el rango era de 100 a 1.500. Entonces, ¿qué es lo que se va a detener a analizar el juez, no es cierto? Hablando de los jueces, pues obviamente se va a analizar, efectivamente va a tener que sacar la teoría del principio de proporcionalidad, ver si es aplicable o no es aplicable, ver cuál es el margen de discrecionalidad que tiene la autoridad administrativa para imponer sanciones, si es un margen de discrecionalidad súper amplio o a su vez tiene que estar sometido al principio de proporcionalidad, si es que esos 1.000 realmente respondían a la infracción como tal o realmente lo que correspondía eran los 500. En fin, si es que a lo mejor el juez considera que estuvo bien porque se llegó a determinar alguna reincidencia y eso da más que justificado que sea los 1.000, o a lo mejor el juez dice, mire, efectivamente no hay reincidencia, es la primera vez, fue muy poco tiempo el cometimiento de la infracción, es digamos que es una empresa recién constituida, bueno, lo que sea, algún justificativo atenuante que se encuentre dentro del procedimiento, ha reconocido ese error, inmediatamente hizo todos los cambios o lo que fuera. Entonces, miren ustedes que lo que podría pasar es que el juez diga, efectivamente, por el principio de proporcionalidad y ampliado en la doctrina tal y de acuerdo con el fallo tal y la consideración tal, efectivamente no cabía que sea el máximo, sino tal cantidad. ¿Cierto? Entonces, obviamente vamos a generar que el juez se enfoque en una parte particular de la motivación, o sea, en la argumentación jurídica a la que específicamente se refiere el cargo esgrimido por la parte procesal. Para ello es útil identificar el problema jurídico y la decisión relativos a esa argumentación jurídica. Entonces, el problema jurídico, si nosotros atacamos justamente una parte de la motivación, que es la sanción exclusivamente, porque reconocemos el cometimiento de la infracción, el problema jurídico vendría a ser, ¿es proporcional o es apegado a derecho o es adecuado, lo que fuera el término que utilicemos conforme a derecho, la imposición del máximo de la sanción a esta infracción, considerando que, yo qué sé, hay tales elementos respecto del administrado, sí o no, lo que fuera? ¿Podría haber otra alternativa, sí o no, que fuera? Porque de hecho, por ejemplo, en el ámbito del gobierno autónomo descentralizado de Quito, nosotros tenemos varias infracciones en las que hay la alternativa de si no se paga en económico, se haga trabajo social. Entonces se les da algunas medidas alternativas, por ejemplo, que limpien paredes, que vayan a los parques, que, que hagan reforestación. O sea, hay algunas alternativas al cumplimiento de infracciones en el Distrito Metropolitano de Quito, para poner el caso de que efectivamente no se lleguen a aplicar sanciones de naturaleza económica, entonces se pueden dar estas alternativas
para que puedan cumplir con sus sanciones, ¿no? Como les digo, estas alternativas de limpieza, de reforestación, entre otros. Criterio rector. En el apartado 57 de este fallo que estamos analizando, manifiesta la Corte. Para examinar un cargo de vulneración de la garantía de la motivación, se debe atender al siguiente criterio rector, establecido por la jurisprudencia de esta Corte. Una argumentación jurídica es suficiente cuando cuenta con una estructura mínimamente completa, que esto que ya lo vimos, y este criterio deriva directamente del artículo 77L de la Constitución, que prescribe que no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, ¿cierto? Entonces, cuando la Corte Constitucional o la Corte Nacional en general toma estos parámetros, ¿no es cierto?, para verificar la motivación, pues justamente va a ver si en la resolución se han enunciado o no las normas o los principios jurídicos aplicables al caso, y si se ha explicado la pertinencia o no de aplicar esos principios y normas a los hechos, a los antecedentes de hecho, que deben ser hechos jurídicamente relevantes, hechos probados dentro del expediente administrativo. Como ya ha señalado esta Corte, la citada disposición constitucional establece los elementos argumentativos mínimos que componen la estructura mínima de una argumentación jurídica, ¿no? Entonces, no nos vamos a olvidar que la estructura mínima de una argumentación jurídica, la motivación suficiente de conformidad con lo que señala la Corte Constitucional, son los principios o normas jurídicas aplicables al caso, la pertinencia de su aplicación a los hechos jurídicamente relevantes, ¿no es cierto? Los hechos relevantes o los antecedentes de hecho, como dice en este apartado, pero se entiende que estos antecedentes de hecho son los que han sido probados dentro del expediente. 58. En esta línea, la jurisprudencia de esta Corte ha reiterado que la exigencia de la mencionada estructura mínimamente completa conlleva la obligación de, primero, enunciar en la sentencia las normas o principios jurídicos en que se fundamentaron los juzgadores, y dos, explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Se entenderá, pues obviamente, que estos principios jurídicos siempre irán acompañados por normas, porque mal podríamos nosotros decir solo que se ha violentado el principio de legalidad sin señalar la norma jurídica que ha violentado el principio de legalidad, o que se ha violentado el principio de la seguridad jurídica sin señalar la norma jurídica que se ha interpretado erradamente o que se ha dejado de aplicar o que se ha omitido y con lo cual se ha generado una violación a la seguridad jurídica, o el principio de tipicidad. Mal podríamos decir que se ha violentado el principio de tipicidad si es que no señalamos el artículo que efectivamente pues conlleva la vulneración de este principio. Entonces vamos a tener que los principios necesariamente van a tener que de cierta forma ir acompañados de esta carga argumentativa a nivel normativo para justificar justamente esta motivación suficiente. En el apartado 59, la Corte también ha descrito la estructura mínima de una argumentación, añadiendo un tercer elemento a los dos indicados en la cita reciente. Los actos jurisdiccionales, dice, deben enunciar en la sentencia las normas o principios jurídicos en que se fundamentaron, esto ya lo vimos, dos, los hechos del caso, y tres, explicar la pertinencia de la aplicación de las normas a los antecedentes de hecho. Entonces, si bien al inicio hablábamos del que el 76.7L habla de dos elementos, la Corte estos dos elementos a su vez los separa en tres, separa el hecho de tener que hacer referencia a las normas y principios jurídicos por un lado, dos, hacer referencia a los hechos del caso por otro lado, y tres, la pertinencia de aplicar las normas a los fundamentos de hecho. En el apartado 60, como la misma Corte ha señalado, ambos precedentes, los citados en los dos párrafos anteriores a este, son compatibles entre sí, porque la enunciación de los hechos del caso es parte de la explicación de la pertinencia de la aplicación de las normas al caso. Y en esta misma línea, la Corte ha sostenido que con arreglo al artículo 76.7L de la Constitución, una argumentación jurídica cuenta con una estructura mínimamente completa cuando está compuesta por suficientes fundamentos fácticos
sobre los antecedentes de hecho y su prueba. Aquí ya lo aclara, porque si nosotros leemos así expresamente, pues solo habla de antecedentes de hecho. Realmente no habla de probados, como hemos visto en la doctrina en las semanas anteriores. Hechos jurídicamente relevantes, hechos que han sido probados dentro del expediente, no lo dice. Pero en el párrafo 60 la Corte ya aclara cuando una estructura es mínimamente completa. Por un lado, suficientes fundamentos fácticos, suficiente enunciación de fundamentos de hecho, ¿ya? Pero adicionalmente agrega y su prueba, porque esto es lo que viene a configurar a los hechos jurídicamente relevantes, los hechos probados, porque no nos vamos a llenar pues, de hechos que no aportan absolutamente nada a la decisión del caso. Los podemos mencionar referencialmente, pero realmente no son los que van a llevar a tomar una decisión, porque si estamos tratando de llegar a determinar como problema jurídico si se ha incurrido en una infracción, obviamente lo que nos exija esa infracción para llegar como elementos como supuestos de hecho y consecuencia jurídica, pues obviamente son los que vamos a considerar dentro de todos los hechos que se han producido y que están probados dentro del expediente. Entonces, solo son esos hechos los que deberíamos considerar para ver si por el método de la asunción llegamos a concluir que se ha incurrido o no en la infracción. Pero, como vemos, aquí sí se agrega en el apartado 60 la prueba para que sean hechos jurídicamente relevantes. Y jurídicos, pues enuncia las normas y principios jurídicos y se explica su aplicación de estos a los antecedentes de hecho. Entonces vemos que el aporte en el párrafo 60 es importante porque justamente ya confirma que no son cualquier hecho, que no son los antecedentes de hecho en general, sino que son los antecedentes de hecho o los hechos jurídicamente relevantes que han sido probados dentro del expediente administrativo. En el apartado 61.1 nos dice la Corte que la fundamentación normativa debe contener la enunciación y justificación suficiente de las normas y principios jurídicos en que se funda la decisión. Entonces, primero, enunciación y justificación suficiente de las normas y principios jurídicos en que se funda la decisión, así como la justificación suficiente de su aplicación a los hechos del caso. En estos dos, vemos con claridad cómo en estos dos casos, pues vemos cómo la Corte nos exige la suficiencia. Enunciarlos sí, pero justificarlos también. Y no justificarlos de cualquier manera, justificarlos de forma suficiente a esas normas y esos principios jurídicos que nosotros estamos invocando para tomar la resolución del caso. Y también nos pide justificar de una forma suficiente por qué, porque aplicamos esas normas y esos principios jurídicos para resolver los hechos, ¿no? Los hechos del caso. Y aquí nos viene también, nos trae colación lo que ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando manifiesta que la referida fundamentación jurídica no puede consistir en la mera enumeración de las normas que podrían resultar aplicables a los hechos o conductas. Por eso es que nos está pidiendo una justificación suficiente, porque la justificación suficiente difiere de una enumeración. ¿Cuántos de nosotros hemos visto actos administrativos que empiezan a enumerar como si quieran los 5 artículos de la Constitución y es de cajón, ya hay un modelo tipo de resolución? 5 artículos de la Constitución. De ahí, de la ley que estén aplicando, los 3 típicos que citan en todas las leyes, todos los procedimientos. Y de ahí empiezan a ubicar yo que sé, los artículos que pueden tener relación con el caso, pero solo los enumeran. Aquí lo que nos está diciendo la Corte es que no es suficiente para firmar una fundamentación normativa la mera enumeración de las normas, ni puede limitarse a citar normas de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la ley de la Constitución, en concordancia con lo establecido en el 5, 6, 7 y 8 de la ley, en concordancia con lo establecido en el artículo tal, 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 tal del reglamento y de conformidad con lo que establece el instructivo en los artículos tal, 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 tal cosa. No, es una mera enumeración, es una mera cita. Entonces, no podríamos afirmar que efectivamente se ha cumplido con esta fundamentación normativa que exige la Corte Constitucional, porque nos está diciendo que no se puede limitar ni a la mera enumeración ni
a la cita de normas ni a la mera enunciación inconexa o dispersa de normas jurídicas. Entonces, todo esto nos dice la Corte Constitucional. Una fundamentación normativa no es enumerar normas. Una fundamentación normativa no es citar normas. Una fundamentación normativa no es la mera enunciación inconexa o dispersa. Una fundamentación normativa es una enunciación y justificación suficiente de normas y principios en que se funda la decisión, así como la justificación suficiente de su aplicación a los hechos del caso. Eso sí es una fundamentación normativa, tal como nos exige la Corte Constitucional, sino que debe entrañar un razonamiento relativo a la interpretación y aplicación del derecho en las que se funda la resolución del caso. Y en todos estos casos hemos visto, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la argumentación, cuando hablamos del razonamiento, nosotros necesariamente tenemos que hacer un ejercicio de interpretación, un proceso de abstracción, ¿no es cierto? O sea, no es algo mecánico lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos un ejercicio, obviamente, de interpretación, que la interpretación puede ser tan sencilla como la literal, agarramos el texto, A más B entonces C, facilísimo, como puede ser algo mucho más complicado, que puede implicar justamente utilizar métodos de solución de antinomias. A lo mejor en algunos casos no hay antinomias, en otros a lo mejor sí, a lo mejor hay antinomias entre normas de la misma jerarquía, o hay antinomias entre normas de jerarquía diferente o antinomias entre normas de ley posterior en el tiempo. O sea, hay muchos supuestos en los cuales al momento nosotros realizar el razonamiento jurídico y al hacer este ejercicio de interpretación nos encontramos con una complejidad, nos damos cuenta que no es tan fácil como pensamos, no es tan sencillo de resolver. Y ahí nosotros tenemos que tomar mano de los métodos de interpretación que recoge la legislación, que recoge la jurisprudencia, que recoge la doctrina para dar solución al caso concreto. En el 61.2, que la fundamentación fáctica debe contener una justificación suficiente de los hechos dados por probados en el caso. Y nos dice que, como lo ha señalado esta Corte, la motivación no se agota con la mera enunciación de los antecedentes de hecho, es decir, de los hechos probados, sino que por el contrario, los jueces no motivan su sentencia si no se analizan las pruebas, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, en este caso, la Corte nos dice, ¿no? Tiene que encontrar una justificación suficiente de los hechos dados por probados. Entonces, no es meramente citar los hechos para que asumamos que los hechos que han sido tomados en la motivación como parte de la resolución son los probados, sino que tenemos que obviamente ponerle una carga argumentativa para demostrar que efectivamente si son hechos los hechos si son esos los hechos jurídicos relevantes, es porque dentro del proceso, pues justamente se analizaron las pruebas y la prueba A o la prueba B, la prueba C, la prueba D, nos llevó a la conclusión que efectivamente tal cosa, que efectivamente se dio este supuesto, que efectivamente vendió las bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, que efectivamente no tiene una licencia de actividades económicas, que efectivamente o lo que fuera. Entonces, esto es importante considerar. En la misma dirección, la Corte IDH ha establecido que la motivación sobre los hechos no puede consistir en la mera descripción de las actividades o diligencias probatorias realizadas. Es decir, no podría decir que a fojas tal consta la inspección tal, exclusivamente eso y llegar a la conclusión. Sí, que debería enumerarse, de hecho, cuáles son las pruebas que se han sido practicadas, pero no parte solo de la mera enumeración, es decir, a fojas tal, yo que sé, parte de la inspección, a fojas tal consta la declaración jurada, a fojas tal consta la declaración de testigos, a fojas tal consta el acta de inspección, a fojas tal consta la copia certificada de tal, a fojas tal consta el informe del perito tal, a las fojas, y pare de contar. Lo mismo que pasa en el tema normativo de la mera enunciación de las normas, que no se puede llegar a decir que eso es motivación o fundamentación normativa suficiente, lo mismo pasa en los hechos. No es fundamentación fáctica suficiente la mera enumeración de las pruebas.
sino que se debe exponer el acervo probatorio aportado a los autos, mostrar que el conjunto de pruebas ha sido analizado y permitir conocer cuáles son los hechos, ¿no? Entonces, a fojas tal, lo que podemos decir a fojas tal, consta el acta de inspección que señala tal que efectivamente el día tal se llevó a cabo tal cosa y de la cual se desprende tal cosa y que nos lleva tal vez a concluir tal cosa, lo que fuera. Nos pide analizar las pruebas, no nos pide solo que las citemos, nos pide analizar las pruebas. Obviamente habrán cosas que no son relevantes para el caso concreto. Por ejemplo, a lo mejor tiene más peso probatorio justamente una inspección, un acta, que una copia certificada de algo, que no le aprueba nada. Se adjunta a Fogastal, consta la copia certificada del nombramiento de no sé qué. Bueno, eso no sirve de nada. A lo mejor lo aportó el administrado para acreditar la representación legal, porque a lo mejor le estaban siguiendo un proceso a otra persona que no era el representante legal y demuestra que realmente es él. Bueno, sí, pero eso no le aporta justamente a la configuración de si hubo o no la infracción. Entonces, no tendría mayor sentido ponerse a analizar que el documento del representante legal solo se refiere a esto, por tanto no ha sido considerado en la valoración del hecho, no sé cuánto. Maricela. Doctora, Maricela. sí, sí, aquí estoy. Doctora, una pregunta en relación a lo que usted manifiesta. Como menciona que tenemos que enumerar la prueba y establecer a foja tal, circunstancia tal, pero en realidad cuando usted menciona prueba, esta prueba no es pertinente por tal circunstancia que no prueba tal hecho. Y posteriormente le impugnan justo porque usted no se pronuncia específicamente sobre X documento, pese a que usted menciona en la parte que usted nos comenta de que debe enunciarse la prueba, tal circunstancia, si es útil, pertinente o si cumple o es válido para tal circunstancia. Cuando le comento, porque en caso personal a mí me tocó una vez resolver y yo mencioné que efectivamente X prueba no es pertinente, no tiene razón con el hecho tal, 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 y a mí en cambio me impugnaron justo por no mencionar eso. Pero ¿cómo le impugnar? O sea, me dijeron que no ha analizado esa parte, o sea, esa Pero prueba aquí está específica. diciendo que no es pertinente, no les bastó eso. ¿Y le impugnaron ni ganar? ¿Qué le No, impugnaron con apelación o qué? ¿O ante el contencioso o ante quién? no, bueno, es mediante una acción de protección, aunque lo hicieron mal, igual me dieron la razón a mí en acción de protección que no era la vía, sino había el otro procedimiento, que tenían que ir al contencioso y que efectivamente la acción de protección no era lo real, pero en realidad, o sea, subió a la sala y en la sala dijeron que habían hecho mal, que no era acción de protección y que era efectivamente, que no era el procedimiento. Entonces, dijeron que los jueces incluso habían cometido el error de entablar una acción de protección y resolver a favor, que supuestamente él no había analizado el 100% de las pruebas, porque yo sí le puse que esa prueba no es útil, porque no tiene nada de relación a X hecho. Entonces, dijeron que no, que los jueces se habían equivocado y obviamente terminaron resolviendo, pero en acción extraordinaria de revisión. Claro, o sea, lo que pasa es que también tienen que considerar del otro lado. ¿Usted ha estado del otro lado de los abogados litigantes? Sí, 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 también, también. Usted sabe que del lado de los abogados litigantes tenemos que agarrarnos de algo. Bueno, obviamente yo no estoy litigando este rato porque soy funcionaria pública, pero cuando era litigante, pues obviamente tenemos que agarrarnos de algo para ver la oportunidad de, obviamente, con lealtad procesar, ¿no? Obviamente no vamos a impugnar por impugnar y engañar al cliente y también por estos deberes éticos que tenemos como abogados en el ejercicio de la profesión, pero obviamente uno como abogado trata de buscar alguna argumentación que le permita abrir como un hueco que nos lleve a los jueces a analizar con algún argumento un poco más pesado. Pero realmente, por ejemplo, en este caso que yo le planteo de una prueba de representación, ¿en qué le aporta la configuración de si se cometió o no la infracción? O sea, realmente para nosotros la motivación tiene que estar, como hemos visto en las clases, atada a los hechos jurídicamente relevantes que han sido probados en el expediente y que tienen relación con el objeto del procedimiento. Pues si el objeto del procedimiento es determinar si Perico de los Palotes construyó un edificio con o sin autorización, pues obviamente lo que me permita llegar a concluir si Perico de los Palotes construyó o no el edificio con o sin autorización es lo que yo debo, a lo que yo me debo apalancar.
Lo que nos está pidiendo es que no podemos hacer una mera enumeración, no podemos hacer una mera enunciación, tenemos que analizar, pero se entenderá que tenemos que analizar lo que me va a permitir demostrar si se ha configurado o no esta infracción o lo que me va a ayudar a resolver o no el problema jurídico planteado. Pero de ahí entrar a descartar que no las pruebas no, si no tienen relación realmente, aunque de entrada se entiende que ya se debieron haber descartado si no fueron pertinentes, útiles, no debieron haber permitido que se practiquen o lo que fueren, bueno, dependerá de cómo se practican los procedimientos administrativos en cada caso, pero el tema de si son pertinentes o no, pues es un tema que ya se debe haber visto antes y aunque se lo puede mencionar después, realmente tal como nos exige la Corte Constitucional, nosotros tenemos que apalancarnos y analizar a profundidad son esos hechos jurídicos relevantes. Y los hechos jurídicos relevantes son los hechos probados, pero obviamente se entiende que al hablar de probados son porque son pertinentes y útiles en el caso del procedimiento administrativo sancionatorio, a demostrar si se ha configurado o no la infracción, porque ahí como abogados podemos meter cualquier cosa. Podemos acompaño copia certificada de tal, copia certificada de cual, declaración del testigo cual, o lo que sea, pero no me sirve de nada. O sea, podríamos, hay tantos casos de abogados que llenan con cosas que no tienen nada que ver, que no le aportan absolutamente a la resolución del caso, que solo llenan el expediente. Entonces, bueno, yo creo que en este caso concreto a usted que usted señala, creo que usted hizo lo correcto, estimada colega. Bueno, afortunadamente le ha ido bien también acción de protección. Bien, nos quedamos hasta aquí, estimadas y estimados alumnos, porque ya son las 7 de la noche y nos vemos el domingo de esta semana. Que tengan una buena noche todas y todos. Gracias, Gracias. doctora. Muchísimas Hasta gracias, luego. doctorita. Una Muchas buena gracias, noche, doctora. Buenas compañeros. noches. Gracias. Cuídense, hasta luego.